Buenas tardes, señores. Bienvenidos a la clase de Derecho Mercantil 3. Hoy tienen examen, entonces solo vamos a dar una clase para que la puedan ver a su conveniencia los estudiantes en el momento en que les sea conveniente. Valga la redundancia. Vamos a terminar hoy con el tema del fideicomiso. Nos habíamos quedado en el artículo, creo que estábamos en el 777, vamos a explicar hoy. ¿Por qué obligaciones o de qué riesgos está sujeto o por qué responde el patrimonio fideicometido? ¿Qué es el patrimonio fideicometido? Pues son los bienes o derechos que se le transmiten al fideicomiso, al fiduciario en calidad de fideicomiso, afectos a un fin determinado. Porque se recuerdan que el fideicomiso, la doctrina lo llama pues un patrimonio afecto. Y aquí vamos a aprovechar para hablar de lo que pueda decir el doctor Villegas en su excelente libro, Derecho Mercantil 3. Aquí está. Él dice el concepto del fideicomiso, que eso ya lo vimos. Ya algo de lo que habíamos dicho ya en la clase pasada, ¿verdad? El negocio jurídico denominado fideicomiso, aunque su origen no es reciente, constituye en la actualidad una institución que sirve para conseguir diversos objetivos. No existe unanimidad en la doctrina para indicar cuál es el antecedente directo del fideicomiso que se practica en los países de derecho latino. Uno lo encuentra en el antiguo derecho romano, mientras otros en el derecho anglosajón. Y lo importante es que es un encargo de confianza. Yo le entrego bienes o derechos a un fiduciario, a quien le tengo fe, por eso se llama fiduciario, es como el depositario de mi fe, de mi confianza, para que haga determinadas tareas con los bienes que yo le estoy entregando por un plazo determinado. Terminado el plazo, se vence el fideicomiso y el fiduciario debe devolver o entregar los bienes a quien deba hacerlo conforme a las instrucciones que ha recibido del fideicomitente. En el derecho romano antiguo se señalan como negocios fiduciarios el llamado fideicomisum, que era un acto por el cual el testador transmitía sus bienes a un heredero, que a su vez adquiría la obligación de transmitirlos a un tercero. Como quien dice, le dejo mis bienes a Juan para que se los reparta a sus hermanos. Muchas veces eso se hace, ¿verdad? Le dejo los bienes a un heredero con la esperanza de que él lo comparta con los demás hermanos o con los demás herederos. Pero eso no es una figura que se pueda hacer conforme al derecho guatemalteco, porque si yo le dejo la herencia a Juan puede disponer de esos bienes sin ninguna limitación. No le puedo poner una obligación de entregárselos a otros herederos, ¿verdad? Le puedo poner una carga. Le dejo los bienes a tal heredero con la carga de que le tiene que entregar a sus hermanos, los tiene que vender y entregarles a los hermanos una parte, ¿verdad? O entregarles una cantidad de dinero a determinados. Dejo en calidad de legado una cantidad a favor de cada uno de los hermanos para que el hijo que es el heredero se los pague. Eso sí se puede hacer. Pero eso no es el fideicomiso, esa es una disposición testamentaria en donde le dejo una carga al heredero de pagar unos legados que yo le estoy dejando a los otros hermanos u otros herederos. Por ejemplo, esto era cuando el hecho de este tercero, por limitaciones en su capacidad de adquirir, no podía aparecer como parte de un contrato de enajenación. ¿Por qué? Porque no le puedo dar a un incapaz, a un ausente, a un menor, la capacidad de ejercicio, si tiene la capacidad de goce. Entonces le digo, bueno, te dejo la casa, pero le tienes que pasar una renta vitalicia a tu hermano durante tantos años o durante la vida de tu hermano para que él pueda mantenerse. O tiene la obligación de mantener a tu hermano pagándole el lugar donde él se mantiene, ¿verdad? Entonces le dejo a un heredero un bien con una carga. Eso era el fideicomiso en derecho romano, fideicomisum.
El acto se basaba en la confianza que existía entre las partes, de ahí que el mismo nombre del negocio se forme en latín fides, que significa fe, y comisus, que significa comisión o encargo, ¿no? Es un encargo de confianza. Y eso todavía se hace informalmente. Yo le dejo los bienes le paso mis propiedades a mi hermano porque a mí me están persiguiendo mis acreedores, o porque estoy peleando con mi esposa, o porque tengo la confianza de que esta persona va a hacer las instrucciones que yo le digo. Pero eso no es el fideicomiso, porque conforme a la ley guatemalteca, solo los bancos pueden actuar como fiduciarios. Dice que al principio estaba fuera de la ley del derecho romano, o sea, no había una institución para que rigiera el fideicomiso, pero después se nombró un pretor, un juez específico, para velar por la efectividad de estos fideicomisos. Existieron también los llamados pactos fiduciarios, que se basaban siempre en la confianza entre las partes, con la diferencia en que eran realizados entre vivos. Eso, como les digo, existe todavía, ¿verdad? Le traspaso a la casa a una persona en la que yo confío para que me la devuelva después. El problema es que puede ser que se muera, lo embarguen, cambie de parecer, tenga deudas y le embarguen ese patrimonio. Y esa es la diferencia con el fideicomiso, que si es un banco y está en fideicomiso, pues esos bienes no se pueden embargar por terceros. Como decíamos en el 776, que el fideicomiso surte efectos contra terceros desde el momento en que se inscribe en el registro. Ya los acreedores del fideicomitente ni los del fiduciario lo pueden embargar, porque está claro que esos bienes no son del fideicomitente, ya los aportó a un fideicomiso, pero tampoco son del fiduciario. Quiero que los tiene el fiduciario, pero como fiduciario de un fideicomiso, para un fin determinado, y que al final del plazo los tiene que o devolvérselos al fideicomitente o entregárselos al fideicomisario, según las instrucciones que haya recibido. Había una figura que se llamaba la fiducia cum amico. ¿Me trae un café? ¿Un té? ¿Un té, por favor? Gracias. La fiducia cum amico, que permitía trasladar el dominio sobre bien en forma parecida al depósito o el comodato, con el fin de que fuera devuelto oportunamente. Entonces, como se lo entrego, te lo encargo un tiempo a mi amigo que me cuide mi casa y que después me la devuelva. Eso en el Código Civil, como vimos, está prohibida o es nula, se prohíbe el pacto de retroventa. Te la vendo para que después me la devuelvas, me la vuelvas a vender. Esa es esta fiducia cum amico. Por lo regular se recurría a este pacto cuando se temía perder la propiedad por disposición del poder público. Me la van a expropiar, me la van a embargar, etcétera, te la dejo, ¿verdad? Aquí en Guatemala pasó cuando durante la Segunda Guerra Mundial muchos alemanes temían que les fueran a embargar, como efectivamente les confiscaron los bienes de enemigos, porque había guerra entre Guatemala y Alemania, y muchas personas que tenían fincas o bancos o propiedades aquí en Guatemala se las pusieron a nombre de algunos guatemaltecos. En algunos casos devolvieron los bienes los guatemaltecos a los alemanes y en otros no. Hay también propiedades que eran de la Iglesia Católica, y en épocas en que la Iglesia Católica no puede ser propietaria, se los encargó a determinadas personas, y a lo mejor sí o no les devolvieron esos bienes a los que habían confiado con este pacto, la fiducia cum amico, ¿verdad? Como vemos, esta forma testamentaria de constituir un fideicomiso de garantía o el de administración encuentra sus raíces en esos pactos que vienen desde el derecho romano. En el derecho anglosajón se ha conocido el negocio denominado trust, considerado como el antecedente más directo del fideicomiso que se practica en Latinoamérica, incluyendo el de Guatemala. Y ese es muy parecido, ¿verdad? En Estados Unidos hoy día se realizan los trusts, que es en confianza le entrego esto a una institución para que haga los fines que yo quiero, y el fiduciario, que es el trustee, es el que tiene que hacer la voluntad de la persona que es el dueño de los bienes, que los entrega en confianza, ¿verdad? Y entonces así es como más se parece la idea del trust. Es esencialmente simple, y conforme a ella una persona posee en calidad de dueño y administra bienes determinados para el beneficio económico de otra, pero realmente no las posee en calidad de dueños, las posee en calidad de fiduciario.
Entonces surgió en Guatemala en la Constitución del 45, posiblemente de 1945. Posteriormente se legisló en forma ordinaria sobre el mismo y se le citó en el Decreto Ley 106, Código Civil. Al emitirse el Decreto 270 del Congreso, se le trasladó al terreno mercantil por considerar que es un negocio bancario, porque solo los bancos pueden ser fiduciarios. Por lo mismo del derecho mercantil. El argumento es aceptable, dice Villegas, pero debe recordarse que el fideicomiso encierra una modalidad de propiedad que se sale de los esquemas tradicionales. Y si bien su régimen en general es conveniente que figure en el Código de Comercio, también es necesario que en el Código Civil figuren normas que delimiten esta modalidad especial de propiedad cuyas alcances veremos más adelante. Yo sí estoy de acuerdo con que esté en el derecho bancario, en el derecho mercantil, porque el fiduciario solo puede ser un banco. Si ustedes van al registro va a decir el banco de crédito, el banco de X, es como fiduciario del fideicomiso tal, es fiduciario, ¿verdad? O sea, no le están poniendo que es dueño del inmueble o de la casa o del edificio, sino el banco se inscribe a favor del banco, pero como fiduciario del tal fideicomiso. Y el fideicomiso tiene que tener un nombre. Y en el balance, por ejemplo, del banco, no se incluyen esos bienes que están sujetos a fideicomiso. Se hará una operación aparte donde diga estos bienes no son del banco, los tiene a su nombre el banco, pero como fiduciario de un fideicomiso. O sea, no pueden ser no son parte del fideicomiso, no son parte del fideicomiso, no son parte de los bienes o del balance del banco. Voy a suspender la clase un ratito y la voy a reanudar en unos 5 minutos porque tengo una situación. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Voy a volver a entrar. Buenas. Bueno, continuamos con la clase. Espero que se puedan volver a conectar. Por favor, los compañeros que estaban conectados, disculpen, tuvimos un tema ahí técnico, pero todos los días se le aprende algo a este sistema de cómputo, eso es lo bueno. Así es que espero que ya estén conectados los estudiantes. O estamos esperando que den dentro de 2 minutos, posiblemente. Ya están ahí, ¿verdad? Muy bien, ahí están. Bueno, ya entró Eduardo. Bienvenido. Espero que ya vayan entrando los demás compañeros. Falta 1 minuto para la transmisión programada. Ahí está Gerson. Ok, ahorita estamos de vuelta. Gloria está viendo el video. Bienvenida, Gloria.
Ya está Kenny, ya está... Bienvenidos. Yo creo que vamos a comenzar porque ya son las... ya son las 26. Bueno, pues les decía que el doctor Villegas dice que él quisiera que en el Código Civil hubiera normas que delimiten esta modalidad especial de propiedad, cuyos alcances veremos más adelante. Porque realmente sí es, pero es que se le traspasa a una persona un bien, pero no en propiedad, sino en fideicomiso, en encargo de confianza. Es un patrimonio, como les decía, afecto a un fin determinado. El banco no puede decir, esta casa es mía. Yo tengo esta casa como en administración o en garantía, o he recibido este inmueble, o este bien, o estas acciones, o cualquier derecho o bien en fideicomiso. O sea, no soy dueño. En mi balance no puede figurar eso como mi activo. Tendré yo ese bien, de hecho hay que hacer un balance y una contabilidad especial para ese fideicomiso. Es un sujeto tributario. El fideicomiso tiene su propio NIT y tiene su propio balance y contabilidad, ¿verdad? Paga sus impuestos. Si hay impuestos que genere el fideicomiso, pues los tiene que pagar el fideicomiso como tal, por medio del fiduciario que lo representa, pero no forma parte de los ingresos del banco. ¿Por qué? Porque ese es un patrimonio afecto que está constituye un ente jurídico distinto del banco, que es el fiduciario, y del fideicomitente, que era el propietario que entregó esos bienes en fideicomiso, y distinto del fideicomisario, que es el que va a beneficiarse del fideicomiso conforme a las instrucciones del fideicomitente. Entonces aquí dice que, por eso dice el doctor Villegas que no es un contrato o no es un acto, sino que es un negocio jurídico de fideicomiso. Ese es un concepto un poquito comprensivo de que puede ser por contrato entre fideicomitente y fiduciario, que se constituye el fideicomiso, o por testamento del testador, en donde él dispone que con sus bienes se constituya un fideicomiso. Características, dice el doctor Villegas. Es un negocio que puede presentarse como un acto unilateral por testamento o como acto bilateral por contrato. De todos modos, en un momento dado sí se vuelve bilateral porque tiene que haber un fiduciario, un banco o una entidad financiera que acepte constituirse como fiduciario del fideicomiso, ¿verdad? Es indispensable que haya un fiduciario. Vamos a ver qué pregunta tenemos aquí con Luisa Fernanda. Licenciado, le había preguntado por el live anterior si nos podía brindar la hora del examen de la otra semana. No había visto ese correo. Creo que los exámenes son a la hora de clase. Ahora, yo en lo personal, si ustedes están de acuerdo, me gustaría realizarlo a las 8 de la noche del día que nos toque. Creo que es el 31 de agosto. Si están de acuerdo con que sea a las 8 de la noche, yo prefiero, porque ya todos están en su casa, ya todos tienen posibilidad de conectarse y sobre todo como está el tráfico ahora, creo que sería bueno hacerlo a las 8 de la noche. Si todos están de acuerdo, pues trasladamos el examen para las dos secciones, para la C y para la D, a las 8 de la noche. A ver sí, por favor, a las 8. Excelente, ahí está María Mercedes. Y está, si alguien más, yo creo que es mejor a las 8, ya todo el mundo está más tranquilo en su casa y tiene posibilidades de concentrarse en el examen. Perfecto, muchas gracias, así nos da tiempo de llegar del trabajo. Sí, sobre todo que el tráfico, yo no sé qué pasó, ¿alguien tiene alguna opinión al respecto? Algunos dicen que los colegios ya están haciendo prácticas, pero del miércoles pasado para estos días el tráfico se ha complicado. Y una sugerencia: puede ser que estemos complicando nosotros el tráfico por falta de cortesía. Hoy venía yo por una calle, creo que era la Sexta Avenida de la Zona 9, y mucha gente tapa la boca calle, ¿verdad? Si todos respetamos, si ya de todos no vamos a pasar, ¿por qué le vamos a tapar la boca calle al de la avenida o al de la calle? ¿Verdad? Y ceder el paso. A mí me funciona muchas veces que yo paro en los pasos de cebra, que es una obligación para dejar pasar al peatón, y cedo el paso a quien me lo pide con pidevías. ¿Y eso en qué redunda? En que cuando adelanto, pues ya está más desbitocado el tráfico, está más,
¿Para qué voy a estar peleando por 1 metro cuadrado de asfalto si después me voy a ir a topar al carro de adelante? Si dejo pasar a los que quieren cruzar para otros lados que no van a donde yo voy, probablemente yo voy a tener una cuadra solo para mí despuesito. Bueno, eso no tiene nada que ver con derecho mercantil. Muy bien, entonces a las 8 de la noche va a ser el examen. Del 31, para las 2 secciones. Es un negocio oneroso. Bueno, les decía que siempre va a ser, en un momento dado se vuelve bilateral, porque el testador dispone sus bienes en testamento y ordena la constitución de un fideicomiso, pero tiene que haber un fiduciario que acepte el encargo de ser fiduciario. Si no hay fiduciario, no hay fideicomiso, ¿verdad? Habrá que, se hace imposible o se queda sin fideicomiso, y entonces habrá que buscar otra forma para entregar los bienes del testador. Ahí vamos a ver eso cuando lleguemos a ese artículo. Es un negocio oneroso, dice Villegas Lara. Efectivamente, el fiduciario cobra. Es un banco que cobra un porcentaje, un honorario por sus servicios de fiduciario. No lo hace de gratis. Se confirma con el artículo 793 del Código de Comercio que prescribe que el fiduciario tiene derecho a honorarios en compensación por sus servicios, los que serán por cuenta del fideicomitente, del fideicomisario y de ambos a la vez. Para el efecto, el fiduciario tiene preferencia frente a otros acreedores en resguardo de su derecho. Primero se cobra sus honorarios del fiduciario. Es un negocio nominado legislativo. Por ejemplo, esto se explica con el fideicomiso de garantía. Yo le entrego a un banco mi casa y es un fideicomiso de garantía, con las instrucciones de que si yo no le pago a otro acreedor, que no puede ser el mismo banco fiduciario, y yo recomiendo que no sea ni de su mismo grupo financiero, sino que sea un banco de otro grupo financiero, para que no se dé aquello de que, bueno, en algún momento pues yo tengo el bien y lo voy a vender a la carrera para favorecer a mi socio del mismo grupo financiero, sino que puede ser. Esta subasta no es en el juzgado con la vía de premios, sino que es una subasta privada ante notario. Entonces, lo conveniente para evitar la nulidad del fideicomiso es que no sea el banco fiduciario del mismo grupo, el fiduciario no sea del mismo grupo financiero del acreedor hipotecario. Bueno, entonces, si es un fideicomiso de garantía, lo primero que va a cobrar el banco fiduciario es sus honorarios, los gastos de la subasta. Después, los intereses del préstamo, que está garantizado por el fideicomiso de garantía, y después el capital. Si de lo que dieron los postores en el remate ante notario público, en la subasta ante notario público, sobra algo, eso se le entregará ya sea al fideicomitente o a los fideicomisarios designados por el fideicomitente en el fideicomiso. Pero lo primero que se cobra es los honorarios del fiduciario. Es un negocio nominado legislativamente porque está en los artículos que estamos viendo, que se llama fideicomiso y que está en el artículo 766 y siguientes. Es un negocio típico mercantil, está tipificado en el Código de Comercio, es formal ad solemnitatem, quiere decir que tiene que haber escritura pública, ya sea en el testamento, que se tiene que otorgar en escritura pública o en testamento cerrado. Se recuerdan que hay una forma de testamento cerrado en donde se permite darle la forma del testamento, pero aquí se debe constar necesariamente en escritura pública en las dos formas de presentarse la Constitución. La ausencia de esa formalidad hace inexistente el vínculo, pero yo creo que puede ser si es un testamento, el testamento nada obsta para que sea un testamento cerrado, que es aquel acta que se hace en donde el testador entrega al notario y ante el notario se cierra una plica y ahí se hace constar el acta de testamento cerrado. Eso no va en escritura pública. Sin embargo, este documento no es una escritura pública y sí tiene la calidad de testamento cerrado, ¿verdad? Sí se pudiera hacer en el testamento. Obviamente después hay que hacer una escritura pública de fideicomiso, donde el fiduciario acepta la designación de fiduciario y se compromete a administrar los bienes conforme a las instrucciones que le haya dado el fideicomitente
en este caso a través del testamento. Debe constar en escritura pública, contrato de fideicomiso. Vamos a ver dónde está el testamento, porque dice... Es que el artículo 770 dice: el fideicomiso puede constituirse por contrato, en cuyo caso es necesaria la escritura pública, o instituirse por testamento, pero no me dice por testamento público, en escritura pública, no dice por testamento, ¿verdad? El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Y aquí habla el doctor Villegas, efectivamente, dice que la ley del mercado de valores, que es más reciente, y él hace una nota de pie de página aquí en su libro, que si se trata de fideicomiso de inversión, la sustitución del fiduciario se puede hacer en documento privado, lo cual es una contradicción con el artículo 1578 del Código Civil. Porque de plano que ese es el artículo que dice que para modificar un contrato se debe utilizar la misma forma que se utiliza para su constitución del contrato. Estoy seguro que ese es lo que dice el artículo, y es el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores, que es una excepción a que no tiene que ser en escritura pública la sustitución del fiduciario, sino que puede ser en documento privado. Acuérdense que los contratos mercantiles, otra vez, no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Ya se constituyó el fideicomiso de inversión en escritura pública, y la Ley del Mercado de Valores en el artículo 76, por favor lo consultan ustedes, dice que se puede cambiar el fiduciario por medio de documento privado. Y en el 1578 del Código Civil seguramente dice que para modificar un contrato debe hacerse la misma forma en que se hizo. Sí, efectivamente, el 1578 dice el Código Civil, que no tengo marcador amarillo y este anaranjado no lo voy a usar para eso, porque el anaranjado yo lo uso para plazos. Sí, el anaranjado yo lo uso para plazos, el amarillo para lo importante y el verde para las excepciones. Ese es mi sistema, te lo recomiendo porque, digamos, yo aquí pondría: la ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Esa es la técnica del Código Civil, cuando dice que si yo hago un contrato, tiene que hacerse en escritura pública, lo tengo que modificar, ratificar o ampliar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Como aquí dice que tiene que ser en escritura pública, para Villegas, con criterio civilista, dice no, si se hizo en escritura pública, el cambio de fiduciario debiera ser en escritura pública. La excepción la tenemos aquí en el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores, que dice que para cambiar al fiduciario de un fideicomiso constituido en escritura pública, se puede hacer en documento privado. Y aquí nos tendríamos que ir otra vez al 670 y algo, que dice formalidades de los contratos, 671 del derecho mercantil, criterio mercantil. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efecto en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Conforme a la ley, el artículo del fideicomiso dice que el contrato de fideicomiso tiene que ser en escritura pública. Y la Ley de Mercado de Valores, que es una ley posterior que deroga el artículo del Código de Comercio, que dice que tiene que ser en escritura pública, dice que se puede cambiar el fiduciario en documento privado. Entonces se está como que modificando por medio del artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores, que es posterior al artículo 771 del decreto 270 del Congreso, Código de Comercio, este artículo, que dice que debe constar en escritura pública. La primera vez que se haga el fideicomiso, por contrato, en escritura pública. Pero para cambiar el fiduciario, según la Ley del Mercado de Valores, se puede cambiar en documento privado. Es poco técnico,
Pero ese es como está regulado conforme a la ley del mercado de valores, que es una ley mercantil y que da, como que acoge eso de que los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Y también le permite a los jueces de primera instancia, con opinión favorable, ya les decía que no es del Ministerio Público, sino que es de la Procuraduría General de la Nación, pueden constituir fideicomisos en los casos en que por ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes. Si tengo que administrar los bienes de un menor, de un incapaz o de un ausente, yo le puedo encargar a una persona individual la administración de esos bienes, o si yo fuera juez, a lo mejor digo, no, mejor se lo voy a entregar a un banco. Tengo más confianza en que el banco no se va a morir, al banco no lo van a embargar, el banco pues está regulado por la superintendencia de bancos, entonces mejor se lo entrego a un banco para que administre esos bienes porque son de tal importancia que prefiero tener la seguridad de que hay un banco a cargo del patrimonio de un menor, de un incapaz, de un ausente. Vamos a ver qué pregunta hay aquí. Sí, este sería el caso únicamente de los fideicomisos de inversión. Sí, el agua pone a las personas. Esto sería exclusivamente en el caso de los fideicomisos de inversión. Sí, porque el artículo dice en el 74, creo que es la ley de mercado de valores, habla específicamente de los fideicomisos de inversión, que es cosa curiosa, porque el fideicomiso de inversión es el que más facultades tiene. Como les decía el otro día, son 3 clases de fideicomisos. El de administración, que solo puedo arrendar, reparar, pagar, cobrar las rentas, pagar impuestos, contratar a un contador para llevar las cuentas y demás. No puedo vender. Ese es el más, digamos, el menos amplio de los fideicomisos, el de administración. El segundo es el de garantía. Recibo el bien y constituye garantía de un crédito a favor de una persona. Si el deudor que entregó el bien en fideicomiso no paga el crédito, el fiduciario tiene potestad de sacar en pública subasta el bien, cobrarse sus honorarios, cobrar los gastos de la subasta, vender el bien, pagar los intereses, pagar el capital y si sobra algo devolvérselo ya sea al fideicomitente o al fideicomisario conforme a las instrucciones del fideicomiso. Y el de inversión, que sí le faculta al fiduciario, que es el que tiene más amplias facultades para vender los bienes y, por ejemplo, venderlos para invertirlos en valores de primer orden, en bonos del tesoro, en hacer algún tipo de inversión y administrar esa inversión para beneficio del fideicomisario, ¿verdad? Por ejemplo, usted vende el edificio y con el producto de mis bienes, dijo Alfredo Nobel, haga un fondo y con esos intereses de ese fondo se va a pagar un premio Nobel a cada rama de la ciencia cada año. Pero venda los bienes, ese es el fideicomiso de inversión. Venda para invertir en otras cosas rentables. Es de tracto sucesivo porque la consumación del negocio se prolonga en el tiempo. Sí, efectivamente tiene un plazo. Puede ser que cada año, cada mes yo le tengo que dar a los fideicomisarios sus dividendos o sus réditos del fideicomiso, o al final, ¿verdad? Pero hay periodos, ¿verdad? Hay un plazo. Así el artículo 187 del Código de Comercio establece que el fideicomiso tiene un plazo máximo de 25 años, salvo que se pacte en favor de un incapaz, enfermo incurable o institución de asistencia social en donde no opera dicho límite. Puede suceder que en el instrumento se establezca un límite mayor. En esa circunstancia el vínculo negocial existe, pero el plazo se reduce al límite legal. Entonces, la norma general es que el plazo del fideicomiso son 25 años, salvo que se constituya a favor de un incapaz, de un menor o de un ausente. De un incapaz, de un enfermo incurable o de una institución, perdón. Aquí están las excepciones. El plazo máximo del fideicomiso es de 25 años. Salvo que que el beneficiario sea un incapaz, un enfermo incurable o una institución de asistencia social. Si se lo doy a la Cruz Roja, no tiene ese plazo de 25 años. Puede suceder que en el instrumento se establezca un límite mayor. Yo lo puedo hacer por 100 años, pero si no es a favor de un incapaz, de un enfermo incurable o de una institución de asistencia social, el plazo se va a tener por reducido a 25 años. Hay otra excepción que creo que es cuando es a favor de instituciones del Estado, que son de 50 años. Vamos a ver
Ese artículo es el 787. Vamos a llegar ahí. Extinción del fideicomiso por el transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que el fideicomiso sea incapaz, enfermo, incurable o institución de asistencia social. Pero hay otro que dice que también plazo del fideicomiso, plazo mayor del legal, artículo 790. Los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 serán válidos, pero su plazo se extenderá reducido al máximo legal. Cuando se designe fideicomisario, o sea, beneficiario del fideicomiso, a una entidad estatal o a una institución de asistencia social, cultural, científica o artística con fines no lucrativos, o a un incapaz o a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido. Entonces, si el fideicomisario es una entidad del Estado, asistencia social, cultural, científica o artística con fines no lucrativos, el Teatro Nacional, la Cruz Roja, algo cultural, bueno, digamos el Teatro Nacional sería este caso, científica, la Universidad de San Carlos o la Academia de Lenguas Suecas o la Academia de Ciencias de Suecia, etcétera, el plazo puede ser indefinido. O sea, ese límite de 25 años no opera cuando el fideicomisario cae o, digamos, se engloba en una de estas excepciones del artículo 790. Regresamos al 778. Bueno, ¿de qué responde el patrimonio fideicometido? ¿De qué responden los bienes objeto de fideicomiso? El patrimonio fideicometido solamente responderá por las obligaciones que se refieren al fin del fideicomiso, o sea, de las obligaciones para las cuales fue creado el fideicomiso. Usted transfiérale mensualmente los réditos a la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, esa es una obligación del fideicomiso y ese patrimonio para eso está. Si la Asociación Protectora de Animales, la Sociedad Protectora de Animales no recibe sus réditos, pueden demandar al fiduciario para que de los bienes del fideicomiso le entregue. Y esos bienes responden de esas obligaciones conforme al fin para el cual fue constituido el fideicomiso. De los derechos que se haya reservado el fideicomitente. A lo mejor el fideicomitente dice, mire, la mitad de los bienes déselos mientras yo viva o vivan mis herederos, la mitad, bueno, pero esos serían fideicomisarios. Mientras yo viva, la mitad de los réditos que genere mi capital se lo da a la Sociedad Protectora de Animales y la otra mitad a mí, ¿verdad? Yo me reservo el usufructo vitalicio sobre los bienes, o me reservo una renta vitalicia, o me reservo el derecho de uso de talos bienes. Esos derechos que me reservé como fideicomitente deben responder con los bienes que le entregué al fiduciario. O sea, el patrimonio fideicometido responde de esas obligaciones a favor de los fines del fideicomiso o los derechos que se reservó el fideicomitente. Tercero, de los derechos que para el fideicomiso para el fideicomitente se deriven del fideicomiso, ¿verdad? Yo tengo derecho, como les decía, a fiscalizar, o a que me entreguen cuentas, o a que me entreguen el usufructo o las rentas. Mientras yo viva, esas rentas son mías. Cuando yo me muera, ya se las entregan a mis beneficiarios o mis fideicomisarios. Pero mientras viva, yo voy a conservar esos bienes. O voy a vivir ahí, o voy a poder disfrutar de las rentas, etcétera. De los derechos adquiridos legalmente por terceros, inclusive fiscales, laborales y de cualquier otra índole. Los derechos que tenga del fideicomiso, por ejemplo, si el fideicomiso tiene trabajadores o hay impuestos que pagar, esos son los fiscales, los laborales, los trabajadores y las prestaciones laborales, y de cualquier otra índole. Digamos que adquirió un préstamo el fideicomiso por medio del fiduciario, pues esos bienes tienen que responder del préstamo que sacó el fiduciario conforme a los fines del fideicomiso. De los derechos adquiridos por el fideicomisario con anterioridad durante la vigencia del fideicomiso. Por el fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? El beneficiario. Puede ser que antes del fideicomiso ya el fideicomisario ya tenía derechos a usufructo o a una renta vitalicia o cualquier derecho que tuviera el fideicomisario.
O durante la vigencia del fideicomiso también puede ser que el fideicomisario tenga derecho a mí me tiene que pasar una renta vitalicia como fideicomisario de ese fideicomiso de 1,000 quetzales. Esos bienes responden de esos 1,000 quetzales que le tienen que pasar mensualmente al fideicomisario. Los derechos del fideicomisario. El fideicomisario tiene los derechos siguientes, artículo 778. Ejercitar los derechos que se deriven del contrato o del acto constitutivo. Bueno, usted tiene derecho a recibir 1,000 quetzales mensuales, o usted tiene derecho a fiscalizar, o usted tiene derecho a vivir en este inmueble, o usted tiene derecho a que se le entreguen cuentas. Exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. El fideicomisario también le puede decir, mire, usted tiene estas obligaciones a favor mío, cúmplalas. Pedir la remoción del fiduciario por las causales señaladas en el artículo 186 de este código. Las vamos a ver ahí. Puede pedir, mire, este fiduciario no está cumpliendo las obligaciones y los fines del fideicomiso, quiero que lo quiten y pongan otro. Impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o en infracción de las disposiciones que rijan al fideicomiso y exigir judicialmente que se restituyan al fiduciario los bienes que como consecuencia de estos actos hayan salido del patrimonio fideicometido. Supóngase que el fiduciario vendió los bienes y no tenía derecho a él, o se los vendió a una empresa de su mismo grupo, ¿verdad? Entonces, el grupo financiero, eso no puede ser, ¿verdad? Si es de mala fe, los vendió muy baratos o infracción de las disposiciones que rijan al fideicomiso. Podía vender, pero siguiendo este procedimiento. Tenía que hacer un avalúo, o tenía que notificarle a los condueños, lo que fuera, ¿verdad? O de informarle al fideicomisario y al fideicomitente que tenía la intención de vender los bienes porque ya no alcanzaban para los fines del fideicomiso, etc. Revisar en cualquier tiempo, por sí o por medio de las personas que designe, los libros, cuentas y comprobantes del fideicomiso, así como mandar a practicar auditoría. Si no hay fideicomisario, yo creo que lo habíamos visto el otro día, no hay a quien entregarle los bienes. Cuando no exista fideicomisario determinado, corresponderán al Ministerio Público los derechos a que se refiere el artículo anterior. Ya dijimos el otro día que aquí no debe entenderse Ministerio Público, sino que debe entenderse Procuraduría General de la Nación. Si no hay fideicomisario, es una especie de herencia yacente o vacante. Entonces, le corresponden a la Procuraduría General de la Nación, en representación del Estado, los derechos a que se refiere el artículo anterior. Bueno, todavía no hay fideicomisario porque no han nacido mis nietos. Entonces, ¿quién tiene que velar por los derechos de que el fiduciario cumpla? La Procuraduría General de la Nación, que es la que representa al Estado, a los incapaces, ausentes o menores, cuando no tengan representante constituido. Y como no hay fideicomisario todavía, entonces le toca a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué la Procuraduría y no al Ministerio Público? Ya dijimos que antes el jefe del Ministerio Público era el Procurador General de la Nación. A partir de la Constitución del 85 se dividen las funciones del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación, y la Procuraduría General de la Nación es el abogado del Estado, representante legal del Estado, asesor del Estado y representante de incapaces menores ausentes. En cambio, el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución penal. Abuso de fiduciario. Si el fiduciario enajena o grava los bienes en abuso de las facultades que le otorga el contrato o el acto constitutivo, el fideicomitente, que es el que les entregó los bienes, o el fideicomisario, el que espera recibir los bienes o los beneficios del fideicomiso, podrán exigirle que responda de los daños y perjuicios derivados de la negociación, así como promover su remoción y la imposición al fiduciario de las demás sanciones que correspondan. 181. El fiduciario debe identificarse. El fiduciario debe declarar que actúa en esa calidad en todo acto o contrato que otorgue en ejecución del fideicomiso. No puede decir yo soy el banco Banrural, no. Yo soy Banrural, fiduciario del fideicomiso de garantía de los bienes del señor fulano de tal. 782. Inembargabilidad. Los derechos que el fideicomisario pueda tener en fideicomiso no son embargables por sus acreedores, pero sí lo son los frutos que el fideicomiso reciba, que el fideicomisario perciba del fideicomiso. Gracias. O sea, supóngase que yo soy fideicomisario, a mí me van a entregar, gracias, a mí me van a entregar una cantidad de dinero cuando se vence el fideicomiso, o una casa o lo que fuera. Esa casa no me la pueden embargar mis acreedores. Sí pueden embargar los derechos que tengo en el fideicomiso, o sea, los frutos.
Si a mí me dan 1,000 quetzales mensuales, esos 1,000 quetzales que son frutos del fideicomiso sí me los pueden embargar, ¿verdad? Si recibo una cantidad, un estipendio mensual, eso sí me lo pueden embargar los acreedores. Pero también pueden anotarse los bienes fideicometidos con el objeto de gozar de preferencias sobre los derechos de las personas que consignan el artículo 788 de este código al extinguirse el fideicomiso. Si al extinguirse el fideicomiso esa casa le va a quedar a un fideicomisario o le va a corresponder a un fideicomisario, eso sí se puede anotar para cuando se vence el fideicomiso, embargo los derechos que va a recibir para tener preferencias sobre los derechos de las personas que consiguen el artículo 788 de este código al extinguirse el usufructo. ¿Y quiénes son? El fideicomitente, el fideicomisario o sus herederos, ¿verdad? A los que les va a corresponder esos bienes. Inclusive, supongamos que el fideicomitente, para sustraerse al pago de sus obligaciones, vino y constituye un fideicomiso. Bueno, yo soy acreedor del fideicomitente, le digo, bueno, para cuando le vayan a devolver esa casa, embargo para tener un derecho de preferencia sobre ese bien que va a recibir cuando se termine el plazo del fideicomiso. No durante el plazo, pero sí para el final del fideicomiso yo quiero derecho de preferencia sobre ese bien. Cuando se trate de bienes no objeto de registro, cereales, granos que no se registran, pero son muebles que el que los tenga en su poder, la tenencia, no son objeto de registro, el fiduciario deberá extender constancia de enterado para tenerlo presente en el momento de la liquidación. Si le van a entregar un anillo, o un reloj, o una joya, o 100 quintales o 1,000 quintales de café, o dinero, entonces el fiduciario, el embargo, se le notifica al fiduciario, y este debe extender constancia de que está enterado del embargo para tenerlo presente en el momento en que se va a liquidar ese fideicomiso. Gracias. Derechos del fiduciario. ¿Qué derechos tiene el fiduciario? El banco que se está encargando de administrar. Como les digo, es un contrato oneroso. Primero, ejercitar las facultades de efectuar todas las erogaciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones que establece la ley o que contenga el documento constitutivo. Todas las facultades, salvo las limitaciones que le ponga, y para el fin del fideicomiso. Ejercitar todas las acciones que puedan ser necesarias para la defensa del patrimonio fideicometido. Si alguien, por ejemplo, está ocupando una casa que está en fideicomiso y no paga la renta, pues el fiduciario tiene que presentar la demanda sumaria de desahucio. Si alguien le causó un daño a un vehículo del fideicomiso, pues el que tiene que presentar el juicio de daños es el fiduciario en representación del fideicomiso. Tercero, otorgar mandatos especiales con representación en relación con el fideicomiso. Le puedo dar un mandato a un abogado para que presente la demanda, ¿verdad? Percibir remuneración por sus servicios, cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso, es lo que les decía. El primero al que le paguen es al fiduciario. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento del fin del fideicomiso. Y aquí viene el 784 que se refiere al fideicomiso de inversión. Salvo autorización expresa en contrario dada por el fideicomitente en el documento constitutivo, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operen en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califiquen como de primer orden la Comisión de Valores. ¿Qué es la Comisión de Valores? La Comisión Nacional de Valores es parte del sistema de la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala y es la entidad que debe calificar si un título emitido por el Estado o por una entidad pública o financiera o bancos que operen en el país y las empresas privadas son emisiones calificadas como de primer orden, ¿verdad? Entonces, si no están calificadas como de primer orden y salvo que en el fideicomiso se le autorice que puede invertir en valores que no sean de primer orden, lo único que puede hacer el fideicomiso de inversión, el fiduciario de un fideicomiso de inversión, es invertir en bonos del Estado,
en acciones que estén calificadas como de clase A por la Comisión de Valores, como de primer orden, ¿verdad? Que son seguras. Es una institución financiera. Estos son pagarés Banco Industrial, estos son clase de primer orden, clase A. La Comisión Nacional de Valores certifica que esos títulos de crédito o esos bonos son seguros. Normalmente los bonos del Estado de un país se consideran títulos que son muy seguros. Claro, los intereses que pagan son menores, ¿verdad? Entre más riesgo, mayor ganancia, pero usted no se ponga a especular, venda el patrimonio de Alfredo Nobel y comience a especular en darle préstamos a personas de mucho riesgo que le van a ofrecer el 5% mensual. No, mejor váyase al Banco de Guatemala y compre bonos del Tesoro, le van a dar el 5% anual, pero es un valor de primer orden certificado por la Comisión Nacional de Valores. Las obligaciones del fiduciario, ¿qué obligaciones tiene? Ejecutar el fideicomiso de acuerdo con su constitución y fines, o sea, cumplir los fines del fideicomiso conforme al contrato de fideicomiso o a las disposiciones del testamento en donde se constituye el fideicomiso. Ahí están los fines. Desempeñar su cargo con diligencia debida y únicamente podrá renunciarlo por causas graves que deberán ser calificadas por un juez de primera instancia. No puede decir, ya no quiero, no. Ya no puedo porque tengo tales impedimentos o he tenido tales problemas o el bien ya no genera rentas suficientes para mantener el fin del fideicomiso, entonces yo renuncio al fideicomiso, ya no dejo al cargo de fiduciario. Tomar posesión de los bienes fideicometidos en los términos del documento constitutivo y velar por su conservación y seguridad. Él es una especie de depositario de esos bienes. Tiene que velar porque que se conserven en seguridad y que sea que hacer alguna reparación o evitar algún daño que puedan sufrir, pues lo tiene que hacer. Tendrá que, por ejemplo, tomar los seguros respectivos para evitar terremoto, incendio, choques, accidentes, daños, ¿verdad? Caída de naves aéreas, lo que fuera. Tiene que velar por su conservación y seguridad. Llevar cuenta detallada de su gestión, tiene que llevar una contabilidad aparte, en forma separada de sus demás operaciones, no dentro de la contabilidad del banco, sino por aparte, como les decía, y rendir cuentas e informes a quien corresponda por lo menos una vez al año, o sea, anualmente, o cuando el fideicomitente o el fideicomisario se lo requieran, y las demás inherentes a la naturaleza de su cargo. ¿Cómo se quita el fiduciario? Ahí hay varios casos: si no cumple con las instrucciones del fideicomiso, si no desempeña el cargo con diligencia y si tiene intereses antagónicos con los del fideicomisario. Ahí tiene que renunciar al cargo, puede ser removido. La remoción del fiduciario no termina el fideicomiso, se cambia de fiduciario, ¿verdad? A menos que su sustitución sea imposible. Si no hay fiduciario, porque no hay posibilidad de sustituirlo, ahí se termina el fideicomiso, pues, como les decía hace un rato, ¿verdad? O sea, el testador dijo, miren, yo quiero un fideicomiso y estas son mis condiciones. Y es un fideicomiso de inversión, que vendan todo lo mío y que se invierta en valores del Estado y que con esos valores se le pague a la Universidad de San Carlos para que den becas a sus estudiantes. Ningún fiduciario quiso aceptar el cargo, no puede haber fideicomiso. Extinción del fideicomiso. ¿Cuándo termina? Cuando se termina el fin, por hacerse imposible la realización, por haberse cumplido la condición resolutoria. Creo que eso lo habíamos visto. Convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario. Lo rescinden, digamos, lo terminan. Revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado esa facultad o derecho. Por renuncia del fiduciario si no fuere posible sustituirlo. Transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que sea un incapaz, enfermo incurable o institución de asistencia social, o se haya constituido como fideicomisario una entidad estatal o una institución de asistencia social, cultural, científica o artística con fines no lucrativos, cuando entonces puede ser de carácter indefinido el plazo. Y por sentencia judicial, si un juzgado decide que el fideicomiso es nulo. Efectos de la extinción: al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que tengan su poder el fiduciario deberán ser entregados a quien corresponda, según las disposiciones del documento constitutivo o sentencia judicial, y en su defecto ya les dije que o al fideicomitente a sus herederos, en los casos del 2, 3, 4, 5 y 6 del 787, esto lo habíamos visto en la clase anterior,
y al fideicomisario en los casos del primero y séptimo del mismo artículo. ¿Cuándo hay nulidad del fideicomiso? Cuando están constituidos en forma secreta. Tiene que ser en escritura pública o en testamento. Ya dijimos que para mí el testamento puede ser en escritura pública o en testamento cerrado. Aquellos en los cuales el beneficio se otorga a diversas personas sucesivamente que deban sustituirse por la muerte del anterior, salvo que la sustitución se efectúe en favor de personas que están vivas o concebidas a la muerte del fideicomitente. Esto es lo que quiere este artículo segundo de nulidad del fideicomiso, es lo que quiere prohibir es aquella cosa de las vinculaciones. ¿Qué son las vinculaciones? Cuando yo digo, se lo dejo a mi primogénito para que mi primogénito se lo deje a su primogénito y su primogénito se lo deje a su primogénito y ese primogénito se lo deje a su primogénito. O sea que el fideicomitente quisiera disponer que sea el primer hijo de cada familia el que se quede con esos bienes. Eso está prohibido porque las vinculaciones están prohibidas. ¿Qué es eso, verdad? Yo te lo dejo, pero para que tú se lo dejes a tu primer hijo y tu primer hijo se lo deje a su primer hijo y que su primer hijo se lo deje, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo puedo disponer que se lo dejo a mi hijo. Ya lo que haga mi hijo con ese bien ya es problema de él. Salvo que yo lo haga a favor de, si se muere mi hijo, que le queden a mis nietos. Y si se mueren mis nietos, que le queden a mis bisnietos. Eso se puede si esas personas están vivas o concebidas, por lo menos, a la muerte del fideicomitente. Cuando el fideicomitente se muere, el que dispuso esa sucesión uno tras otro, tiene que estar vivo o concebido el último. Si todavía no está concebido la cuarta generación, ahí ya no se sigue la vinculación esa, ¿verdad? Espero que les quede claro esto. Plazo mayor a legal, ya leímos el 790, que puede ser indefinido, y fideicomiso de garantía y de administración. Ese es el fideicomiso que ya hemos explicado varias veces. Si se tratara de fideicomisos de garantía, en caso de incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicometidos en pública subasta ante notario. No tengo que ir al juzgado a hacer una vía de apremio. Siendo nulo todo pacto que autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. Si dice, no, mire, si yo no pago, entréguele los bienes al acreedor en pago, déle la casa en pago. No, eso es nulo. Se lo tiene que promover una venta en pública subasta, se tiene que publicar en el diario de mayor circulación, con 15 días de anticipación, para que suficientes personas se enteren que tal bien se está vendiendo, para que las pujas en la subasta sean lo más altas posibles y que alcancen para cubrir los gastos de la subasta, los honorarios del fiduciario, los intereses, el capital, y si queda algo se lo devuelvan al fideicomitente o a los fideicomisarios. Las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso se asimilarán a los créditos con garantía real. O sea, se parecen esas operaciones, si es en fideicomiso, a un crédito hipotecario o a una garantía mobiliaria que antes se llamaba crédito prendario, ahora se llama garantía mobiliaria. El fiduciario de un fideicomiso de garantía debe ser persona distinta del acreedor. A esto iba yo. Yo no puedo decir, bueno, Financiera de Occidente es el fiduciario de un fideicomiso de garantía que el acreedor es el Banco de Occidente, por ejemplo, porque es el mismo grupo financiero. Entonces es prácticamente lo que estamos aquí haciendo, ¿verdad? Que está prohibiendo que el fiduciario de un fideicomiso de garantía sea distinta del acreedor. Pero si pertenece al mismo grupo financiero, pues estaría en peligro, que yo diría, pues ese fideicomiso está mal hecho porque el fiduciario no puede ser. Habría que remover al fiduciario y poner otro. Y si el fiduciario hizo la subasta y le entregó al banco de su mismo grupo financiero el producto, yo diría, miren aquí, esto está en violación a este último párrafo del artículo 791. Impuesto. Está libre de impuestos el documento constitutivo del fideicomiso y la traslación de bienes en fideicomiso al fiduciario. O sea, el acto en donde yo le entrego los bienes al fiduciario, yo fideicomitente, le entrego el edificio al fiduciario, no paga impuestos. La escritura de fideicomiso no tiene ningún impuesto. Estará libre de todo impuesto. Igualmente queda exonerada de todo impuesto la devolución de los bienes al fideicomitente, a la terminación del fideicomiso. Supóngase que un fideicomiso de garantía no tiene impuestos ni la escritura de fideicomiso,
ni el traspaso, no paga IVA o timbres, el traspaso del edificio a favor del fiduciario en garantía. Termino de pagar mi crédito y entonces me tienen que devolver el bien porque ya se cumplió el fin del fideicomiso. Era para garantizar que se pagara el crédito. Se lo devuelven al fideicomitente, 0 impuestos. Si se lo devuelven a los herederos, ahí sí hay que pagar el impuesto que corresponda. Ya sea hereditario o de timbre o de IVA, como se haya planteado el fideicomiso, véndaselos a mis herederos o a tales personas, no digo herederos, ¿verdad? O entrégueselo a quienes resulten mis herederos. Ahí los herederos tendrán que pagar el impuesto hereditario porque están recibiendo ese bien en herencia. El contrato o acto por el cual el fiduciario traspase o enajene bienes inmuebles al fideicomisario o a terceros está sujeto a todos los impuestos que estuvieran vigentes a la fecha del acto o contrato. O sea, si el fiduciario le da a los fideicomisarios en venta o en donación el bien, ahí hay que pagar el 3% de timbre si es segunda venta, el 12% de timbre de IVA si es primera venta o si es donación. Pero en caso de fideicomisos testamentarios, en lo que se refiere a inmuebles, el impuesto se graduará según el parentesco del fideicomitente con el respectivo fideicomisario. Entonces ahí es un impuesto hereditario, básicamente lo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Honorarios, el último artículo y terminamos. Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, o sea, se puede pactar que los tiene que pagar el fideicomitente, el que lo crea, del fideicomisario, del que lo va a recibir, el beneficio, o de ambos, mitad, o en qué porcentaje, ¿verdad? En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de sus honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso. Tuve que pagarle al notario para hacer la subasta. Tuve que hacer un avalúo. Esos son gastos que primero, de todos los ingresos que tenga el fideicomiso, eso es el primero que me van a pagar al fiduciario. Que tuvieran que hacerse efectivos con los bienes fideicometidos. Y ahí termina el artículo del fideicomiso. Vamos a ver si hay alguna preguntita. Les agradezco su atención. Hoy tienen examen, ¿verdad? Sí, esta excepción, como dice bien María Mercedes, lo del que puede ser cambio del fiduciario en un fideicomiso de inversión, solo conforme a este artículo de la Ley de Mercado de Valores, solo es para el caso del fideicomiso de inversión, que resulta divertido porque el fideicomiso de inversión, como les digo, es en donde más potestades tiene el fiduciario. Puede vender las cosas que le entregaron para invertirlas en valores de primer orden, o si lo han autorizado en valores que no sean de primer orden, el fideicomiso lo tiene que tener. Ahora, ese fue el problema que tuvo el ICS cuando creó un fideicomiso para invertir en una lotificación en Chimaltenango. Y entonces le pasó que se puso a hacer una lotificación en Chimaltenango con fondos de IBS. Esos no son valores de primer orden. Decían que hasta las calles y la carretera era parte del inmueble que había comprado el fiduciario para hacer la lotificación, imagínense. Por supuesto, la notificación tuvo altos costos y bajos ingresos y quebró. Se perdió el dinero del fideicomiso, que era fondos del IBS que el ICS, la Junta Directiva, había dispuesto en contravención a los fines, porque el IBS, esos fondos están para financiar y para, como fondo de, la reserva matemática creada para que sea suficiente ese dinero para pagar las pensiones de IBS. Ese es el fin para el que ese dinero estaba. La Junta Directiva de esa época tomó ese dinero y lo invirtió en un fideicomiso para hacer casas en Chimaltenango. Fue desastroso el problema para el banco, para los funcionarios del ICS que habían autorizado, porque se siguieron acciones penales por el desvío de los fondos. Pero el problema no fue el fideicomiso. El problema fue que en la Junta Directiva se había autorizado invertir bienes que no eran, que tenían un fin determinado y que no eran en valores de primer orden. Si hubieran dicho, se invierta en bonos del Estado y en acciones calificadas como de primer orden por la Comisión de Valores del Banco de Guatemala, muy bien, ahí no hay ningún problema. Pero se pusieron a especular en una operación inmobiliaria que estaba autorizada en la escritura de fideicomiso, pero el ICS no tenía facultad para hacer eso. Y por eso fue que se les... más o menos para el examen se va a dar 1 hora. Así que ahí trabajan rápido. De 8 a 9.
No sé, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces quedamos todos que el examen es a las 8, ¿verdad? El 31. Y hoy sí ya no les voy a dar más clases la semana entrante porque ni modo. Yo creo que ya el 31 es martes o algo así. ¿Qué día es 31? Hoy es 25, jueves, 26 viernes, 27, 28 domingo, 29, 30 es martes. El examen es el miércoles. Bueno, excelente. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Betsa. Feliz noches a todos.